Bienvenidos al capítulo 8 de la interfaz web de Azkio. En esta ocasión vamos a ver las alertas. Para esto vamos a dividir este capítulo en dos partes. Vamos a hablar de las alertas, de sus tipos y cómo interpretarlas, y vamos a ver cómo configurar alertas automáticas. Os adelanto que desde programación también podremos crear alertas, pero como esto es algo ya más avanzado, lo veremos en el módulo dedicado exclusivamente a programación. Vamos a ello. Como siempre, antes de nada, vamos a ver cómo llegar a las alertas desde el menú de Azkio. Estamos en la pantalla principal a la que llegamos cada vez que nos conectamos a la interfaz web de Azkio. Y para llegar a las alertas, nos iremos al menú y ya lo vemos directamente aquí, alertas. Vamos a ver que tenemos la sección de alertas y la sección de configurar alertas automáticas. Esta sección es la próxima que veremos en este capítulo. Vamos a ver entonces las columnas que tenemos en las alertas y vamos a ir explicando paso por paso a qué corresponde cada una. Lo primero que tenemos es una columna con un indicador que nos indica si la alerta está activa o no. Veremos más adelante que las alertas tienen fecha, hora o tiempo de caducidad y veremos también que las alertas activas, las que están con este indicador encendido, aparecen siempre en la parte superior de esta lista. ¿De acuerdo? De esta forma las veremos mucho más fácilmente. Bien, entonces, como las vemos todas grises, quiere decir que estas alertas ya están caducadas. Lo vemos fácilmente porque esta alerta es del día 1 de febrero y hoy estamos a día 8, o sea, es de hace una semana. Por eso está caducada y por eso está el indicador desactivado, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente columna es la prioridad. Vamos a ver que en Azkio las prioridades de las alertas son del 0 al 10. Cuanto más bajo es el número, más importante es la alerta. Entonces, vemos que aquí hay una alerta que es importante y hay otra alerta que es de las menos importantes. Bien, siguiente columna es el tipo de la alerta. Este tipo lo vamos a definir nosotros y es muy recomendable que organicemos antes de empezar a definir alertas, estas alertas con una categoría, para agruparlas en tipos comunes, pues por ejemplo por un origen similar. Entonces, en este caso vemos que tenemos condición fórmula. Más adelante veremos que esta, por ejemplo, es una alerta creada en programación. Y podríamos decir que a todas las condiciones fallidas de fórmulas les hemos dado el tipo condición fórmula. Por ejemplo, tenemos una que ya es del sistema, external storage, que nos indicará, ya lo veremos más adelante, algún problema con el almacenamiento externo de las Azkio. Sabéis que llevan una tarjeta microSD de 32 GB, High Endurance, y en el caso de la Azkio Mini, pues llevan un USB también de 32 GB. Entonces esta alerta nos estaría indicando que esa tarjeta microSD o ese USB no están siendo reconocidos o han sido extraídos. La siguiente columna es inicio de la alarma. ¿Por qué tenemos un inicio y un fin de la alarma? Si es una alarma podríamos tener solamente fecha y hora de la alarma cuando se produjo, ¿verdad? Bien, pues tenemos inicio y fin porque en Azkio las alarmas no solo se crean cuando se da la alarma, sino que se pueden ir actualizando. ¿Por qué hacemos esto? Pues hacemos esto porque de lo contrario, un dispositivo, por ejemplo, que estuviera fuera de servicio, nos estaría creando múltiples líneas de alarma, nos llenaría esta lista con alarmas repetidas, pues por ejemplo, cada 5 segundos, que es cuando Azkio va a intentar leer de él. Entonces, lo que se hace en esos casos es que si la alarma que se va a mostrar es exactamente igual que otra que ya está en la lista, lo que se hace simplemente se actualiza la hora de la última actualización y se recicla, por decir de alguna forma, la misma alerta que ya teníamos creada. No creamos una nueva en esta lista, ¿de acuerdo? Si no se volvió a producir esa alerta desde un momento concreto, como veis, la fecha de fin es 5 segundos posterior a la de última actualización porque fue la última vez que sucedió esta alerta. Esta fue la última vez que dio error el dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos fecha de inicio cuando se produjo la primera alerta de este tipo, fecha de última actualización. Si estuviera viva y con este indicador encendido no tendríamos nada en esta columna. Vamos a la siguiente columna. Caduca atrás, en este caso 10.000 milisegundos. Nos lo pone aquí que está contado en milisegundos. Y esto es también muy importante
Sobre todo que cuando nosotros lanzamos alertas fijemos un valor coherente. Si esta alerta sabemos que nosotros estamos consultando el dispositivo cada 5 segundos, si nos diera error, se estaría actualizando aquí cada 5 segundos, por lo tanto se renovaría la alerta y no llegarían a los 10 segundos nunca. ¿Cuándo llegará a los 10 segundos? Pues cuando esté activa en esta lista sin actualizarse durante esos 10 segundos. ¿Qué querría decir eso? Que el dispositivo ya no está fuera de línea o que el dispositivo ya está funcionando o que esta fórmula ya no está dando error. La siguiente columna es la de datos y esta es la más sencilla de todos. Es donde recibimos el mensaje de lo que está pasando. En el caso de que sea una alarma lanzada por nosotros mismos, este mensaje lo habremos creado nosotros mismos, por lo tanto debemos esforzarnos en que sea lo más explícito posible. En el caso de que sea una alarma del sistema, pues nos va a indicar, pues, como por ejemplo en este caso, External Storage No Present or Filing. Nos indica que no está encontrando la microSD externa o el USB que todos los Aztio llevan instalados de fábrica. La columna de datos dinámicos sirve en el sistema de alarmas para proporcionar información adicional sobre los errores. Aquí tenemos un ejemplo en el que Azkio se ha reiniciado inesperadamente, posiblemente por alguna prueba, porque ya habíamos dicho que este Azkio es un Azkio en el que estamos trabajando constantemente y nos indica en este caso el tiempo que llevaba encendido. Si es un error que, por ejemplo, se produzca en uno de los scripts que nosotros hemos escrito, aquí nos va a indicar información adicional para que tengamos pistas más certeras de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si una variable está fuera de rango, aquí nos podría indicar de qué variable se trata, o si una operación matemática ha fallado, nos podría decir también qué tipo de operación, etcétera, que nos ayude a localizar ese error. De la misma forma, en esta lista de alarmas también pueden aparecer errores de nuestros propios scripts, errores de sintaxis o errores que nuestros scripts no han manejado. Cuando veamos la programación, veremos que dentro del propio lenguaje de programación tenemos sistemas para gestionar los errores. Para, por ejemplo, si vamos a leer de un dispositivo, proteger esa lectura para que si el dispositivo falla, pues tomar una decisión en consecuencia y que el sistema no dé una alarma de error. Entonces, podremos decidir entre controlar los errores de ese tipo o no controlarlos, por lo tanto llegarían aquí como alarmas. Tenemos un ejemplo aquí en el que podemos ver claramente que pinchando sobre la I de esta columna nos muestra una información muchísimo más extensa que la que vemos en la descripción. Por lo tanto, de esta forma tenemos mucho más fácil descubrir dónde está el error y posteriormente solucionarlo. Una cosa más importante que todavía no os he mencionado es que cada vez que se añade una alarma nueva a esta lista, aparece aquí una ventana de un color explícito. Si es una ventana de color rojo, es un error del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos conectados al interface web, veremos claramente, por ejemplo, si estamos programando, que nos empezarán a salir en esta parte inferior, en la esquina inferior derecha, ventanas con las notificaciones. De esta forma las podremos leer directamente ahí y no tendremos que venirnos a la opción de alertas y salir de donde estemos. Si salen más de una simultáneamente, se van acumulando hacia arriba y van desapareciendo, cada una manteniendo su tiempo de exposición. Y la última columna es etiquetas. Estas etiquetas lo que nos van a permitir es filtrar, por ejemplo, por system. Quiero ver solamente las alarmas del sistema. ¿Vale? Entonces nos está filtrando todas las que tengan system. Estas etiquetas se ponen automáticamente, no decidimos nosotros. Vamos a quitar el filtro y volvemos a la normalidad. Todos los tipos de errores del sistema que encontremos aquí los tenemos completamente definidos en el manual de Azkio. Si por ejemplo buscamos esto, lo tenemos aquí, nos dice que la unidad externa está en modo solo lectura o que no funciona, que el almacenamiento externo está configurado, pero la unidad tarjeta SD externa o unidad USB están fallando y por lo tanto busque un reemplazo e insértelo lo antes posible. Bueno, pues todos estos errores que sepáis que los tenemos explicados aquí.
Pues con esto damos por vista la opción de alertas. Simplemente que sepamos que, como veis, en esta lista de alertas no tenemos forma de hacer nada con ellas, solamente las podemos consultar, y veremos en capítulos posteriores que sí podemos trabajar sobre esta lista de alertas, ya que desde programación podemos actualizarlas o podemos finalizarlas. ¿De acuerdo? En ningún momento eliminarlas. Ok, vamos entonces a la siguiente pestaña. Veamos entonces ahora la configuración de alertas automáticas. Vamos a crear una nueva alerta. Es muy sencilla, como veréis. De momento solamente tenemos un tipo de evento que es para vigilar dispositivos. Entonces el evento que tenemos disponible es Device Status. Vamos a seleccionarlo. Aquí podrán ir apareciendo más en el futuro. Indicamos el nombre del dispositivo. En este caso sabemos que Azkio tiene uno que se llama I/O, que son sus entradas y salidas integradas en la versión Azkio Pro. Y el tiempo de umbral nos indica aquí abajo que es el tiempo que este evento ha de suceder para que se genere alerta. Entonces, el tiempo umbral, el tiempo que ha de suceder este error para que se genere la alerta. Pues por ejemplo, vamos a decir que si el error de los dispositivos es como máximo 2 segundos, o sea, como mínimo 2 segundos, si este error del dispositivo se produce durante más de 2 segundos, que genere la alerta. Si se produce un error durante un segundo solamente, pues a lo mejor fue una interferencia puntual. Esta interferencia, en el caso del ejemplo que estamos haciendo, no tendría sentido, porque son las entradas y salidas integradas en Azkio. Sería más lógico con un dispositivo externo que seleccionáramos aquí y que entre él y Azkio existe un bus susceptible a recibir interferencias. ¿De acuerdo? Simplemente esto. ¿Qué evento queremos monitorizar? Device Status. El identificador del dispositivo, que es el código único, ¿os acordáis que le dábamos a los dispositivos? Pues esto es importante porque de esta forma cuando lo indiquemos aquí no hay ninguna duda de cuál es. Y por último, el tiempo de umbral que él llama, que es cuánto tiempo debe permanecer este error para que esta alarma salte. Como ejemplo hemos puesto 2 segundos. Lo guardamos y se añade a nuestra lista. Además de esto, deciros que las alarmas que se generan en Azkio automáticamente suben en tiempo real a Azkio Cloud y las que nosotros consideremos oportunas podemos redirigirlas en tiempo real también, de forma inmediata, por correo electrónico a los responsables de ese área. Por ejemplo, podríamos redirigir esta alarma para que le cambien la tarjeta microSD a este Azkio al responsable del departamento de informática o de mantenimiento. Si tenemos un error en una sonda, por ejemplo, podríamos redirigir el correo pues al responsable de climatización, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma lo que conseguimos es que las alarmas que se generan en Azkio no solamente queden aquí dentro, en el interface, y simplemente en un LED rojo que se enciende, que a lo mejor está en un cuadro cerrado y nadie llega a verlo, sino que estas alarmas trascienden, suben a la plataforma Azkio Cloud y esta plataforma Azkio Cloud las envía por correo electrónico. Por lo tanto, cualquier suceso de este tipo es notificado de forma inmediata, si nosotros así lo deseamos, por supuesto, a quien nosotros queramos. Entonces, si a un Azkio le falla su tarjeta SD, pues por degradación, porque lleva muchos años grabando datos en ella, el responsable inmediatamente va a recibir un correo electrónico indicándolo. Por lo tanto, no hay excusa para no mantener el sistema funcionando correctamente. Repetimos que, aunque sucediera esto, Azkio va a seguir subiendo datos a la plataforma exactamente igual y va a seguir funcionando exactamente igual la programación y el control remoto en tiempo real. Muy bien, pues con esto terminamos la clase número 8 del curso de la interfaz web de Azkio. Nos vemos en la siguiente.